Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema de suma de números consecutivos. Primero hay que definir o entender qué es un número entero consecutivo. Dos números enteros consecutivos son dos números enteros correlativos, es decir, un número y su número siguiente. Es decir, que no existe o no hay entre ellos algún número entero. Ejemplos de números consecutivos: 2 y 3. 2 y 3 son consecutivos porque no hay ningún otro número entre ellos. 11 y 12 son consecutivos. 24 y 25 son consecutivos. Ejemplos de números no consecutivos: 4 y 6. 4 y 6 no son consecutivos. ¿Por qué? Porque existe un número entero entre ellos, es decir, el número 5. 21 y 24 no son consecutivos porque está el 22 y el 23 entre ellos. Vamos a traducir el lenguaje cotidiano, lo vamos a convertir al lenguaje algebraico. Hemos estudiado que en álgebra las letras representan números. En este caso vamos a utilizar la letra n. ¿Y qué sería n? Sería cualquier número entero. Y n más 1 sería un número consecutivo al valor de n. Ejemplos de números consecutivos utilizando expresiones algebraicas. Si pongamos que n es igual a 6, su consecutivo sería n más 1. Es decir, 6 más 1 es igual a 7. Entonces sería 6 y 7. Si le damos un valor de n igual a 15, el consecutivo sería n más 1. Es decir, 15 más 1 es igual a 16, entonces sería 15 y 16. Es decir, que para hallar el consecutivo se le va sumando 1. Ejemplo con 5 números consecutivos. Voy a tomar un ejemplo, en este caso iniciando en el valor de 7. 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignar la expresión n al primer número, en este caso 7. Para encontrar su consecutivo sería n más 1. Dos números, es decir, el consecutivo de 8 sería n más 2 y así sucesivamente, n más 3 y n más 4. Es decir, que n tomará el primer valor del grupo, n más 1 el segundo, n más 2 el tercero, n más 3 el cuarto y n más 4 el quinto valor del grupo de 5. Como el tema es suma de números consecutivos, haremos el siguiente ejercicio de la forma tradicional. Es decir, vamos a sumar cada uno de los números. Tenemos 7, 8, 9, 10 y 11. Son un grupo de 5 números consecutivos. ¿Qué tendríamos que hacer? 7 más 8, 15. 15 más 9, 24. 24 más 10 es 34. Y 34 más 11, 45. Observe que la suma de estos 5 números consecutivos nos da 45. Guárdese en su memoria este valor de 45 porque más adelante vamos a ver los otros métodos utilizando expresiones algebraicas y nos va a tener que dar este mismo valor y nos daremos cuenta que es exactamente igual a la respuesta correcta. Aprenderemos en esta clase a sumar números consecutivos utilizando un método más corto con expresión algebraica. El paso 1 es encontrar la expresión algebraica, es decir, la fórmula. ¿Y qué será la fórmula para encontrar la suma de 5 números consecutivos? Siempre retomamos el ejemplo del grupo que inicia en 7. 7, 8, 9, 10 y 11. Como hemos visto, el 7 se le asigna n, al siguiente número n más 1, al siguiente n más 2, n más 3 y n más 4. Estas son 4 binomios y este que es un monomio. Es una expresión algebraica de 5 términos, que es lo que hacemos, sumar algebraicamente. Como aquí hay 5 n's que están en círculos, significa que son términos semejantes. N más n más n más n más n nos da 5n. Y sumamos los números, 1 más 2 más 3 más 4, eso nos da un valor de 10. Es decir, que la expresión algebraica, o en otras palabras, la fórmula sería 5n más 10. El paso 2 es resolver la suma con la fórmula encontrada. En la primera, cuando empezamos a trabajar en este ejercicio, nos dimos cuenta que al sumar los 5 números nos daba 45. Vamos a ver con el método utilizando expresión algebraica. Para sumar 5 números consecutivos, la fórmula es 5n más 10. Si yo le aplico a esto factor común, es decir, el factor común, es decir, un número que está presente en los dos sería 5.
lo pongo afuera, 5n entre 5 me da n y 10 entre 5 me da 2. Es decir que ya con factor común o factorizando nos queda 5 por n más 2. Si usted se fija, he colocado con color. ¿Quién es n? Con color rojo, n es el primer valor, 7. Y n más 2, ¿quién sería? El valor de en medio. En este caso sería el de en medio, el valor de 9. Resolviendo con la primera fórmula nos queda 5n más 10. ¿Qué valor tiene n? 7. Entonces 5 por 7, 35 más 10 nos da 45. Efectivamente es la respuesta correcta. Hoy vamos a trabajar con la siguiente fórmula, que es la fórmula más abreviada. Y lo podemos definir como al multiplicar el valor de en medio por 5, siempre nos va a dar la suma de esos 5 valores. 5 por n más 2, ¿quién es n más 2? Es 9. N más 2 representa el valor de en medio. 5 por 9, 45. Es la forma más corta utilizando una expresión algebraica. Vamos a ver un ejemplo 2, es decir, un grupo de 5 números consecutivos. Ya no es aquel que empezábamos con 7 y vamos a empezar con 22, 22, 23, 24, 25, 26. Si nosotros sumamos todos esos 5 números, eso nos va a dar 120. Hoy vamos a asignar la letra n al primer valor, n más 1 al siguiente, n más 2 al valor de en medio o al tercero, n más 3 y n más 4. Para sumar 5 números consecutivos será utilizando la fórmula corta, 5 por n más 2. En palabras sencillas, multiplicar por 5 el valor de en medio. 5 por n más 2, ¿quién es n más 2? 24. Entonces sería 5 por 24 y desarrollamos esta multiplicación. 5 por 4, 20, pongo el 0 y llevo 2. 5 por 2, 10 más 2, 12, 120. Es decir, a través de esta fórmula pequeña o fórmula sencilla, encontramos la suma de estos 5 valores. Hoy vamos con un ejemplo 3. El grupo de 5 números consecutivos ya no va a empezar en 22 ni en 7, hoy va a empezar en 11. 11, 12, 13, 14, 15. La suma de estos nos da 65. Veamos. N el primer valor, n más 1, n más 2 al tercero, n más 3 al cuarto y n más 4 al quinto. Utilizando la fórmula 5 por n más 2, volvemos a decir que es multiplicar 5 por el valor de en medio. ¿Quién es el valor de en medio? 13. 5 por n más 2 y n más 2 es 13. 5 por 13, ¿cuánto nos da? 5 por 3, 15. Ubico el 5, llevo 1. 5 por 1, 5 más 1, 6. Efectivamente, el resultado correcto es 65. Hoy vamos a encontrar otras fórmulas al ubicar n en el valor de en medio. En los ejemplos anteriores, n ¿a dónde está ubicado? N está ubicado al inicio. Hoy vamos a ubicar a n asignándoselo al valor de en medio. Es decir, que n sería 9, al siguiente sería el inmediato superior, sería n más 1, sería 10, dos números arriba de él sería n más 2, al inmediato inferior sería n menos 1 y dos inmediatos inferiores sería n menos 2. N se tomará como el tercer valor, es decir, el de en medio, n menos 2 al primer valor, n menos 1 al segundo, n más 1 al cuarto y n más 2 al quinto. Aquí se encuentra otra fórmula, pero que funciona perfectamente con la suma de 5 números consecutivos. Paso 1, encontrar la expresión algebraica, y que será la fórmula para encontrar la suma de los 5 consecutivos. Ponemos 7, 8, 9, 10 y 11. N más 2, n menos 2, perdón, n menos 1, n más 1, n más 2. La suma de las 5 n's nos queda 5n. Como aquí hay dos números negativos y dos números positivos, al sumar ese resultado nos da 0. Por lo tanto, la fórmula de la expresión algebraica es únicamente 5n. ¿Y quién es n? El valor de en medio. En otras palabras, para sumar estos 5 números consecutivos, la fórmula va a ser 5n. Aunque es una expresión un poco diferente, pero siempre será el resultado multiplicar 5 por el valor de en medio. Veamos quién es n, el número de en medio, 24. 5 por n más 2, en este caso sería 5 por 24. 5 por 4, 20. Llevo 2, 5 por 2, 10, más 2, 12, 120.
Es decir, ya encontramos otra forma de encontrar la fórmula, una expresión algebraica más corta, pero siempre llegamos a la misma conclusión: multiplicar el valor de 5 por el valor de en medio. Esto es cierto y es verdadero cuando tenemos la suma de 5 números consecutivos. Vamos a aprender a desarrollar otras habilidades. Hoy vamos a sumar 4 números consecutivos. ¿Cuál va a ser el primer paso que vamos a desarrollar? Encontrar la expresión algebraica. ¿Y qué será la fórmula para encontrar la suma de 4 números consecutivos? El valor de 5 por el valor de en medio es la fórmula cuando sumamos 5 números consecutivos. Esa fórmula no la podemos ocupar aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Crear nuestra propia fórmula o nuestra propia expresión algebraica. Eso, siempre que hagamos las operaciones correctas, nos dará igual a todos. Vamos a ubicar a n como el primer valor, n más 1 al segundo, n más 2 al tercero y n más 3 al cuarto valor. Aquí sumamos algebraicamente n más n más n más n, nos da 4n. Y al sumar los números 1 más 2 más 3, eso nos da 6. Es decir, que la fórmula o expresión algebraica es 4n más 6. Vamos a resolver con el paso 2, resolver la suma con la fórmula encontrada. Tenemos 2, 3, 4, 5. 4 números consecutivos. ¿Cuánto nos da eso? 2 más 3 son 5. 5 más 4, 9. 9 más 5, 14. Esto es fácil cuando los valores son pequeños, pero cuando ya los valores son un poco más grandes, pues ya se dificulta. Es allí donde es muy útil encontrar estas expresiones algebraicas que son una fórmula sencilla. Para sumar 4 números consecutivos, la fórmula es 4n más 6. Aplicando el factor común queda así: 2 por 2n más 3. En este caso, 4n más 6 sería, como n es el primer valor, 4 por 2, 8 más 6, 14. El resultado es 14. Y resolviéndolo con la segunda fórmula, que sería la más corta, sería 2 por 2n más 3. En este caso sería 2 por 2, 4. 4 más 3 son 7. 7 por 2, 14. Llegamos al mismo resultado. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes? Resolver la tarea de los ejercicios de la página 15 del libro de texto y la página 15 del cuaderno de ejercicios. En el libro de texto lo que nos pide es utilizar la fórmula para sumar 5 consecutivos, es decir, cuando n está en medio. Aquí está resuelto en este video. Entonces usted elige 2 grupos de números y lo comprueba y tendrá que darle el resultado correcto siempre y cuando usted haga las operaciones como deben de ser. Y encontrar la expresión algebraica, es decir, la fórmula para sumar 7 consecutivos. En este video aprendimos a sacar la fórmula con 5 consecutivos